Buenas tardes. Buenas tardes. Tardes, ingeniero. Buenas tardes, licenciado. Atender a la lista, por favor. A guiar. Presente, licenciado. Ni abajo el volumen. A guiar. ¿Está? Presente, licenciado. Borja. Linares. Buenas tardes, ingeniero presente. Borja Lumitaxi. Presente. Caicedo. Buenas tardes, presente. Cando. Buenas tardes, presente. Carrillo. Buenas tardes, presente. Carvajal. Buenas tardes, presente. Castillo. Ceballos. Buenas tardes, dice presente. eh, Ceballos. Cuji. Buenas tardes, presente. Chicaiza Huachambosa. Presente, ingeniero, buenas tardes. Chicaiza Paste. Presente, buenas tardes, ingeniero. Chiluisa Yumitaxi. Presente, buenas tardes, ingeniero. Chulde. Presente, buenas tardes. De los Santos Suárez. Buenas tardes, presente. Flores. Buenas tardes, presente. Galarza. Garcés. Buenas tardes, licenciado. Presente. García. Buenas tardes, ingeniero, presente. Garófalo. Presente, buenas tardes. Gavilanes. Presente, buenas tardes. Guamán. Buenas tardes, presente. Yillín. Buenas tardes, presente. Hermenegildo Reyes. Buenas tardes, presente. Isa. Buenas tardes, presente. Morales. Buenas tardes, presente. Morejón. Buenas tardes, presente. Murquecho. Presente, buenas tardes. Núñez. Presente, buenas tardes. Oñate. Presente, buenas tardes. Ortiz. Ortiz Rivera. Está. Pasto. Buenas tardes, ingeniero presente. eh, Pasto. Puma. Presente, Inge, buenas tardes. Quinche. Buenas tardes, presente. Quispe. Buenas tardes, presente. Ramírez. Silva. Presente, buenas tardes, ingeniero. Silva. Galagua. Tanicuchi. Buenas tardes, presente. Taris. Buenas tardes, ingeniero presente. Iván. Buenas tardes, presente. Tirado Martínez. Buenas tardes, ingeniero, presente. Ulloa Castillo. Buenas tardes, ingeniero presente. Veloz Camacho. Presente, buenas tardes. Veloz Guevara. Presente, ingeniero, buenas tardes. Yepes Mancero. Buenas tardes, presente. Listo. Castillo. Presente, ingeniero. Galarza. Ortiz Rivera Doménica. Ramírez Aguiar. Y Talagua Azogue Luis. José Luis. No están. Mucho ojo con las faltas, ¿no?
Si no llegan al 70% de asistencia, pierden el ciclo, aunque tengan buenas notas. Bueno, su consideración es a eso, porque el siglo pasado les ocurrió a algunos estudiantes eso. El sistema se bloquea y aunque uno quiera, ya no se puede. Listo, vamos a empezar la clase. Buenas tardes, licenciado. ¿Me podría constar a la lista? Me acabo de conectar. Listo. Apellido. Al agua, licenciado. ¿Alguien más que haya ingresado en este momento? Listo. Para que no le suceda lo que al estudiante Talagua, empiecen a conectarse al menos 10 minutos antes, ¿sí? Pongan en el teléfono un recordatorio, así es como yo tengo en mi calendario de Google. Entonces en mi teléfono suena una notificación una media hora antes, unos 15 minutos antes. Les doy ese consejo, ¿no? Muy bien. Principios básicos de la física es la cátedra. Tema de esta semana, componentes de un vector en el plano. Hasta la semana anterior vimos ya un poco ya todo lo que es la introducción de los vectores, su representación en el plano cartesiano, su representación gráfica, ¿no? Y su resolución analítica, asimismo la transformación de vectores entre coordenadas, de rectangulares a polares, a geográficas o viceversa. Sí, ya hemos visto todos los casos. Ahora vamos a aprender y vamos a enfocarnos en los componentes de un vector en el plano. Veremos la relación entre el ángulo relacionado, que yo en la clase anterior habíamos definido como el ángulo de referencia, también es lo mismo. Y la dirección del vector. Ya sabemos que la dirección del vector pues, al ángulo relacionado o el ángulo de referencia lo habíamos denotado como alfa. Y la dirección del vector lo habíamos denotado como teta. ¿Sí? Entonces, para que no haya confusión entre qué ángulo está pidiendo el problema. Veremos qué son los ángulos directores los vectores en función de su vector base y su unitario, y los vectores unitarios con vectores I y J. Los objetivos de desarrollar la capacidad de analizar y representar los vectores en el plano mediante el uso de sus componentes, ubicar bien sus ángulos, sus bases unitarias, de esa manera comprender la relación entre la dirección del vector y sus ángulos asociados. Vamos a ver que aparte de estos, existirán los ángulos directores también. Vamos a ir poco a poco. Como conceptos previos, usted ya debe estar en la capacidad de ubicar puntos en el plano cartesiano. Si yo le digo el vector A, cuyas coordenadas son 2, 3, usted sabe que el primer valor corresponde a X y el segundo valor corresponde a Y. Si esto es positivo, pues X estaría hacia la derecha. Si este de acá es positivo también, sería hacia arriba. Ya usted debe estar en la capacidad de hacerlo eso. Solo viendo el vector, usted debe saber en qué cuadrante está. Primero, segundo, tercero, cuarto. Como vimos, el teorema de Pitágoras es muy importante, sobre todo para el tema de los cálculos de las componentes, ¿sí? Que es llevados al caso es cómo calcular los catetos, ¿sí? Opuestos es que está al frente, adyacente el que está al lado. Y cuando decíamos calcule el módulo del vector, no es más que, les hacía la referencia que no es más que calcular la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Aprendimos también a aplicar las funciones trigonométricas en los triángulos rectángulos para determinar las distintas componentes y el ángulo de referencia, el ángulo. Los ángulos en el plano, ya vimos, medición en grados. Aquí vamos a incluir los radianes, aunque generalmente nosotros trabajaremos con grados, pero les voy a hacer la referencia para que sepan
Por ejemplo, si tengo aquí el plano cartesiano y acá arriba decíamos que son 90 grados, en radianes, saber a cuánto representa aquí. En este caso sería pi medios. Ya vamos a ver eso también. Pero en general trabajaremos nosotros los ejercicios en grados. De igual manera, yo les presenté así un gráfico y donde tenía varias líneas así. Entonces iba marcando los grados, pero los principales eran estos. 0,90, es ángulo recto, 180, 270 y si doy la vuelta completa, 360 en la misma línea. Ya, estos cuatro valores, bueno, cinco, y estos valores son importantes que usted se los sepa de memoria, de tal manera que usted, si dice, bueno, a ver, me está dando un vector, por ejemplo, el vector A, menos 3 en X, menos 5 en Y, ¿en qué cuadrante estaría? Vamos a ver si están entendiendo los vectores. ¿En qué cuadrante se ubicaría este vector A? En En el el tercer tercer cuadrante. En el tercer cuadrante. Sabemos que aquí es menos X, aquí es el más X, hacia arriba es más y hacia arriba es menos Y. Solo que no se acostumbra a poner el más, simplemente X, Y. Entonces, como veo menos y menos, entonces va a ir a la izquierda y aquí hacia abajo. Entonces, mentalmente yo digo, este vector va a quedar por aquí. Eh, Obviamente, ya una vez que yo grafique a escala, veré si queda así o si queda así, etcétera, ¿no? Pero básicamente en mi mente digo, eso está en el tercer cuadrante. Si yo tuviese que calcular de pronto la dirección de este vector, el ángulo teta, y yo tomaría como referencia, me acuerdo de esto, 90, 180 grados, acá era 0, acá 270. Entonces digo muy bien, si quiero calcular este ángulo teta, tengo como referencia aquí 270 y 180, forman parte del tercer cuadrante. Le tengo que ver qué hago, si sumo, si resto, si sumo el 180 o si de 270 resto mi alfa, cosas así. Ya eso es dependiendo de cada caso. Entonces, como recuento las componentes de un vector en el plano. Como les decía, tenemos aquí la línea del vector, VR, que en este caso, como no está con la flecha, ese es el módulo del vector. Tenemos las diferentes componentes, cuya proyección vertical también se la puede poner acá al frente, ¿sí? Entonces usted grafica de esta manera. Si la flecha va hacia arriba y hacia la derecha, por lo tanto la componente X apunta a la derecha, la componente Y apunta hacia arriba. Así es como usted debe dibujar y aquí poner el ángulo alfa. Y decíamos que generalmente nosotros ya, como vamos a denotar siempre así, estamos acostumbrados que el cateto opuesto siempre sea la componente Y. Eso es lo que estamos viendo en vectores. De modo que si yo conozco el módulo del vector y el ángulo, yo podría aplicar la función seno. Si aplico función seno, calculo el vector, la componente que está al frente, el opuesto. Si digo, bueno, quiero calcular el Bx, lo aplicaré esta de aquí, del coseno de alfa. La tangente, ustedes como bien saben, es para determinar este ángulo alfa, precisamente si es que no tuviera como dato. Si tuviese que yo representar más o menos un vector que caiga justo en el primer cuadrante, si ustedes se fijan, esta línea y esta línea son iguales, eso veo que es un cuadrado, podría decir que el vector, así, el vector BR, igual, yo que sé, 5 en X, 5 en Y. Tendría como datos únicamente las componentes. ¿Y qué es lo que yo desconozco? Desconozco alfa, por lo tanto calcularía con esta fórmula. ¿Sí? ¿Qué les decía? Simplemente traten de, cuando calculen este ángulo alfa, a veces si es que estoy en el segundo cuadrante sería el X menor, perdón, negativo, sería hacia la izquierda y hacia arriba, estaría en el segundo cuadrante. Cuando yo aplico el signo, generalmente me va a salir con menos. Acostúmbrese simplemente a poner los valores. En este caso, 5 dividido para 5. Como hemos calculado ángulos, cuando tenemos la tangente de 1,
¿sí? Tangente a la menos 1 de 1 será 45 grados. Entonces, ahora sí, este es el ángulo alfa, pero la dirección, no se olvide, la dirección es teta. En este caso, al estar en el primer cuadrante, como veíamos, el ángulo teta va desde la línea X positiva en sentido antihorario hasta topar la línea del vector. Y en este caso, si se dan cuenta, en el primer cuadrante resultan ser iguales. En el segundo ya no. Eso ya vamos a practicar con más ejercicios. Pero no se olvide que si hablo de dirección me refiero a este ángulo teta. Voy a poner con morado y lo voy a graficar aquí. Aquí estaría mi ángulo teta, que en este caso, solo en este caso, en el primer cuadrante coincide. Si quiero determinar la longitud de esta línea, ¿qué es la longitud de esta línea? No es más que el módulo del vector, y eso lo hacía con Pitágoras. Es la hipotenusa, fíjese, nada más. Obviamente aquí, si tengo negativos, entre paréntesis al elevar al cuadrado ya se hace positivo, ¿no? Y también les decía que en caso de usted conocer el ángulo teta, en este caso la dirección, si tuviese un ángulo, supongamos este vector, el mismo vector BR, pero aquí pongamos módulo, que no lo sé, habría que calcular, y la dirección en este caso yo sí lo sé, 45 grados, ¿ya? Entonces, esto era coordenada polar. Entonces, si yo tengo una coordenada polar y quiero dibujar aquí en el plano en coordenadas rectangulares, les decía, para X, utilice el módulo multiplicado por el coseno de teta. Cuidado, voy a poner aquí coseno de alfa porque no le va a salir bien. Y para Y era el módulo por el seno de teta, o sea, de la dirección. Veamos este ejemplo. Dice, determina la resultante y el ángulo de inclinación del mismo si sus componentes son Bx 170 metros y By 10 metros. Entonces, lo primero que tengo que observar es el vector en qué coordenadas está. Tengo que saber identificar eso primero. ¿Qué coordenadas tiene ese vector? Un voluntario. Rectangulares. Es una coordenada rectangular, ¿sí? O sea, lo que está diciendo es un vector V es igual, con flechita, ¿no? Vector V es igual a 170, punto y coma, 10. O también puedo representarlo de esta manera. Las componentes X, y afuera la unidad, si es que lo tuviese. Entonces, en este caso, me está pidiendo determinar la resultante. La resultante en este caso no es más, como les decía, que determinar ese módulo. Cuando vean resultante, también se refiere a este módulo. Entonces, yo lo que haría, como ya tengo las coordenadas, haría dos dibujos. Un dibujo al inicio para entender en dónde está este vector. Voy a tratar de hacerlo lo más posible que pueda a escala. Si se dan cuenta, 170 en X y 10. Entonces voy a tratar de representarlo lo más fiel a la realidad. Y menos Y. Así es como se dibuja. Entonces, bueno, voy a tratar, como digo, más o menos. Fíjese, sería una cosa así alargada. Así en Y casi no crece mucho. Entonces lo haría a escala en el cuaderno, ustedes ya saben hacerlo. Representaría aquí su proyección en X, el vector en la coordenada X. Vamos a tomar otro color hacia arriba. Tendría, cojamos otro que se diferencie mejor. Pronto el morado. Entonces hacia arriba, entonces pongo la flecha de esta manera. Y esto sería la componente Y. Así es como se grafica esto. Lo que me está faltando ubicar aquí es este ángulo de aquí. Entonces, este ángulo relacionado al ángulo de referencia, este es el ángulo alfa.
¿Qué es lo que me está pidiendo calcular aquí? La resultante. Si habla de la resultante, no es más que calcular esto. No es ver, solo es B, ¿no es cierto? Sin la flecha. Ya sabemos, les recuerdo. Si es así, eso es vector. Si quiero representar el módulo, hay esta nomenclatura y esta, sin la flecha. Entonces, como habíamos dicho, vamos a utilizar esta para representar al módulo. De manera que conozco yo BY, ¿sí? En este caso, BY es igual a 10 metros y BX es igual a 170. Entonces, es en el caso en el que yo conozco las componentes del vector, pero no conozco ni el módulo ni tampoco el ángulo de referencia. Entonces voy a proceder a calcular ese módulo y ustedes me van a ayudar con la calculadora. El módulo es igual a la raíz cuadrada de 170 al cuadrado más 10 al cuadrado. ¿A qué es igual, por favor, esto? Vamos haciendo rápido, por favor. A 270. 270 hay 270. No puede ser 200 porque el cateto mayor es 170. Si se dan cuenta, entonces nunca va a ser mayor, tan mayor a 170, pero o algo. No sé si puede estar 70.29. 129 y tengo que poner la unidad. Si el problema me da unidades, en este caso metros, yo tengo que ponerlo. Ya tengo el vector resultante, ya tengo su resultante que no es más que su módulo. Y el ángulo de inclinación, dice, si habla del ángulo de inclinación, es el ángulo de referencia. Si no, me dijera la dirección del vector. Por eso en este caso, bueno, este ejemplo lo saqué de un libro. Lo que me está pidiendo, vamos a determinar dos cosas. Vamos a determinar la dirección y adicionalmente vamos a determinar este ángulo alfa para que vean la diferencia. Y vamos a hacer varios ejercicios, uno en cada cuadrante más adelante para que vean la diferencia. Entonces, alfa, ya sabemos, ¿no? Que esto es tangente de alfa igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y que alfa, despejando la tangente, queda tangente a la -1, o en la calculadora arco tangente, es lo mismo. En este caso, ¿de qué? El y es 170 dividido para 10. De manera que este alfa les va a salir bien pequeño, porque fíjense, es una distancia en X bien alta y en Y es bien pequeño. Calculen, por favor, Una este alfa. pregunta. Ahí no es 10/170. Perdón, sí, 10 sobre 170, vi al revés. Perfecto, gracias por estar atenta. ¿Cuánto sería la tangente de esto? Tangente a la -1 de esto. 3,33. 3,33 grados. Fíjese, es un ángulo muy pequeño. Entonces, esto es alfa. Y en este caso, al estar en el primer cuadrante, mi ángulo teta es igual a ¿qué? A ver si están atentos. Dicen, es 3,36. 36. Ok. Problema. Pongámosle con rojo. 3,36 grados. Ahora, ese ángulo teta. Es igual a la dirección. Entonces, el ángulo teta lo voy a verificar desde el eje positivo de las X, sentido antihorario, ¿no? Sentido antihorario, hasta encontrarme con este vector. Y esto es teta. Por lo tanto, aquí yo visualmente simplemente concluyo que el ángulo teta será igual a mi ángulo alfa. Al estar en el primer cuadrante, nada más. Eso es igual a lo mismo de arriba. Entonces, mucho ojo en qué cuadrante está. El ángulo teta siempre va desde el eje positivo de las X en sentido antihorario. Lice, tengo una pregunta de eso. Sí, dígame.
Verá, lo que pasa es que, por ejemplo, si tengo un vector que está en el tercer cuadrante y al momento de sacar la dirección, no puedo ponerle de una tangente y el ángulo de la dirección, ¿no? Porque Eh, ahí me da el ángulo en sí 58, por ejemplo, solamente desde el eje de las menos X. claro, si está usted en el tercer cuadrante Eso, así. y saca Entonces, la tangente de las componentes, le suele dar un ángulo menor a 90 grados. claro, me da por ejemplo, 58. Entonces ese sería, tendría que ponerle tangente de alfa, ¿verdad? Es que depende, como usted le digo, si el vector le den coordenadas rectangulares, entonces usted dibujará hacia la izquierda, no, hacia la izquierda y luego hacia abajo y grafica el vector. Aquí estaría alfa, ¿sí? Entonces esta es la componente Y, acá está la componente X. Si usted saca, en este caso va a conocer X y va a conocer Y, por eso sabe que está en ese cuadrante. Entonces si saca tangente de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces este ángulo le va a salir los 58 más o menos, supongamos ya. Pero la dirección del vector viene desde acá, así. Sí, entonces ahí, por ejemplo, en un ejercicio yo debería ponerle la dirección, que sería 180 más 58, ya con el símbolo de la dirección, ¿verdad? Exacto. Si es dirección es con el símbolo este de teta. Si es el Ya, ángulo relacionado o el ángulo, como dice aquí, de inclinación o el ángulo, como más estaba por acá el otro nombre. El ángulo relacionado también le suelen llamar. Por eso les puse los nombres que normalmente se les suele llamar a ese ángulo. ¿Ya? Ya vamos a hacer ejercicios en cada uno de los cuadrantes para que vea la diferencia. Relación entre el ángulo y la dirección del vector. Ya sabemos entonces el ángulo, estamos hablando del alfa, la dirección de teta. Así de simple, sin complicarse la vida. Si yo conozco el ángulo teta y conozco el módulo del vector, es decir, si yo tengo un vector en coordenada polar, módulo, punto y coma, dirección. Si conozco estas dos cosas, yo puedo encontrar las componentes mediante estas dos fórmulas que ya les enseñé. Si el vector dice está en un cuadrante distinto al primero, se considerará el ángulo relacionado, ajustando los signos según las coordenadas del cuadrante. Esto permite expresar correctamente la dirección. Si usted tiene la dirección y tiene el módulo y aplica esta fórmula, coseno para X, seno para Y, ya sabemos que los resultados le va a salir con el signo correcto. Y usted ya se despreocupa al menos en los cálculos. Veamos el ángulo relacionado y la dirección. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en el primer cuadrante, ¿qué decíamos? No tengo que hacer nada. ¿Sí ven? Simplemente dejo como teta, que viene a ser igual a ese alfa. Si resulta que estoy en el segundo cuadrante, normalmente suelo tener este alfa aquí. Si todo esto es 180, si ven, todo esto de aquí viene hasta acá, esto es la dirección del vector. Si hasta acá es 180, tengo que hacer 180 menos este ángulo. Solo que la nomenclatura que yo encontré en los libros suelen mezclar. Entonces aquí yo les pongo la correcta. ¿Sí? Usted para encontrar el ángulo relacionado, perdón, no es esta tabla, la otra tabla es la que tengo que hacer. El ángulo relacionado, por ejemplo, es alfa. Aquí lo que falta es esta nomenclatura. Entonces, si yo quiero, supongamos que no conozco este ángulo alfa de aquí. Este es el que desconozco. Digamos que esto es ese 90, 135 grados. Y quiero saber rápidamente este ángulo sin calcular las componentes. Es decir, sin hacer tangente de alfa, de y sobre x, por ejemplo. Sin hacer eso también yo puedo hacerlo mediante estas operaciones. Como digo, el ángulo relacionado en el primer cuadrante será igual a teta. El ángulo relacionado, como es este caso en el segundo cuadrante, es alfa igual 180 menos teta, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? 180 que es todo, le resto el ángulo teta y obtendré el ángulo alfa, que es el ángulo relacionado que estoy buscando.
Esto para que entiendan también que se puede sacar así. Si estoy en el tercer, vamos a poner en el tercer cuadrante, vamos a ubicarnos acá con un vector. Si estoy en este tercer cuadrante y conozco la dirección del vector, fíjese, teta, ¿qué podría hacer aquí? Perdón, este es el cuarto cuadrante. Si quiero hacer en el tercero y conozco todo esto, me sale teta. Al estar en el tercer cuadrante, sí o no que alfa sería igual al ángulo teta menos los 180 y me queda esta partecita de aquí, ¿sí o no? ¿Estamos entendiendo o no? ¿Están callados, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? Simplemente Sí, es el cálculo del ángulo relacionado, del ángulo de referencia. Y si estoy en el cuarto cuadrante, y yo conozco la dirección del vector, es decir, conozco esto, ahí estaría en el cuarto cuadrante. ¿Qué es lo que hago? Si hasta aquí es 360 menos el ángulo teta, y aquí encuentro mi ángulo alfa. Están mis componentes, y y x. Listo, entonces esta es la relación entre el ángulo relacionado, o el alfa, y la dirección del vector, que es teta. Entonces, así es como queda, ¿no? Aquí, por ejemplo, el primero sería alfa igual a teta. Acá, alfa igual a 180 menos teta. Si es que quiero encontrar alfa. Pero si ya conozco alfa y lo que quiero buscar es la dirección, ya saben también cómo hacerlo. El ejemplo más fácil, el que siempre hacemos, el primer cuadrante. Igualito al que acabé de hacer hace un momento. Entonces, este lo voy a hacer más rápido porque ya lo tenemos claro. Usted grafica menos x, hacia arriba y, hacia abajo menos y. El vector está en coordenadas. ¿En qué tipo de coordenadas estará ese vector? Vamos a escribirlo acá arriba. ¿En qué coordenada están los datos? En polares. Porque me está Polares. dando aquí un módulo, 5 unidades, y un ángulo de 30 grados. ¿Qué dice aquí? Con respecto al eje X. Entonces, si está hablando de un ángulo con respecto al eje X, es el ángulo, en este caso la dirección, ¿no? Es teta. Vector, para arriba es solo módulo, así sería. B, que es solo módulo, y teta, que es la dirección. Entonces, por eso sé que el vector está en coordenada polar. ¿Qué me pide encontrar? Componentes Bx y By. Entonces, aquí es donde yo les decía, facilito, sin complicarme la vida, me acuerdo. Bx igual a seno o coseno. al Coseno. coseno del ángulo Era coseno pero ¿de qué ángulo? de El 30 ángulo, grados. el ángulo, o sea, el ángulo teta, Ángulo ¿no? teta. Ajá. Y acá que venía el módulo. El módulo ya tengo como dato, pues. Entonces Bx igual al módulo, que es 5 multiplicado por el coseno de teta, que me da como datos. ¿Qué es igual a eso? 4.33. 4.33. En este caso, positivo, ¿no? Y By ahora es con seno. B por el seno de teta. 5 por el seno de 30 grados. Aquí es igual By. 2.5. 2,5. Bueno, ahí ustedes comprobarán las respuestas. Entonces, en este caso, si me pidieran representar ese vector en coordenada polar, es decir, el enunciado del vector, yo tomaría el graduador, mido hasta donde da 30 grados, en este caso con mi ángulo, con la dirección, ¿no? 30 grados, y ahí trazaría con la regla, perdón, una recta
que mide exactamente 5 unidades, dependiendo ya la escala que usted elija, igual a 5. Ese sería, digamos, el gráfico del vector en coordenada polar. Como queda grabada la clase, voy a permitirme borrar esto. Y ahora si le pido graficar en cambio ya la solución del ejercicio y observo, mire. Entonces voy viendo 1, 2, 3, 4 y un poquito más. 4.33 hacia la derecha y hacia arriba 1, 2 y más o menos 2.5 por aquí. Tratando de hacerlo lo más fiel a la realidad, ¿no es cierto? Entonces voy a esta proyección llevármela acá. Entonces más o menos por aquí daría el punto. Entonces fíjese cómo le quedaría. Obviamente esto tiene que ser más bonito, ¿no? Por el apuro. Tengo aquí la componente X. Necesito dibujar la componente Y. Entonces de aquí 2.5 unidades hacia arriba. Esto es BY. Y trazaría el vector. Podría incluso utilizar la misma línea morada que usé antes. Listo, entonces conozco las coordenadas. Y en este caso, lo único que me ha pedido determinar es Bx y By. Si me pidiera determinar el ángulo alfa, ya también no es parte de este ejercicio, pero usted ya lo sabe. Entonces, alfa igual tangente a la -1 de cateto opuesto, en By 2.5, dividido para 4,33. Pues obviamente usted va a sacar un ángulo alfa y con eso completaría el ejercicio. Si alguien lo saca rápidamente. Ahora lo que estamos haciendo en este momento es ubicar en cada cuadrante. Vamos a ver la diferencia de... Igual sale 30 grados. Es que obviamente, en este caso, ¿por qué sale igual a 30? Porque estoy en el primer cuadrante. Y en este caso, teta y alfa coinciden. Entonces aquí para que ustedes no se aprendan mecánicamente, sino que entiendan que en el primer cuadrante coincide alfa y teta. Veamos otro vector que tiene magnitud 8 y un ángulo de 120 con respecto al eje X. Entonces, si me habla ¿qué significa ángulo de 120 con respecto al eje X? ¿Hasta qué cuadrante se va? Hasta aquí estaría 90. ¿Cuánto me faltaría para llegar al 120? ¿Cuántos grados más? 30 Más o, grados. más o menos 30 por grados. aquí al ojo. Entonces, teta igual a 120 grados. Entonces, eso sería con respecto al eje X. Entonces, si me habla de un ángulo con respecto al eje X, no me está hablando de la dirección del ángulo teta. Y de ahí se traza 8 unidades, obviamente, a escala, ¿no? Disculpa que no me es tan fácil hacer las líneas rectas. Y esa sería su representación en coordenada polar. Entonces ya le digo, sí. ¿Qué es lo que yo acostumbraba a hacer cuando era estudiante? Graficaba el enunciado y luego graficaba la solución y veía la diferencia. Voy a dejarle ahí ese gráfico y voy a calcular rápidamente porque ya sabemos las fórmulas, ¿no? Bx igual al módulo, que es 8, por el coseno, en este caso de 120 grados. Y vamos a ver si nos sale o no nos salen los signos, que es lo que a mí me interesa. Calculen eso y otra persona calcule esto. Por el seno de 120. ¿Alguien tiene ya el BY? -4. -4. ¿Y el BY cuánto? O el BX me dicen -4. Bx -4. Es -4. ¿-4 cerrado o con decimales? Solo -4. Errado. Y ahora el BY, 6.9. 6.9. ¿Están de acuerdo? Verifiquen todos los cálculos, ¿no? Entonces hemos calculado lo que nos pide, las componentes rectangulares del vector. Fíjese que al usar esta fórmula que yo les di, usando
la dirección, le sale ya el signo y usted no se equivoca. Entonces, de manera que voy a montar ahí mismo el gráfico, pues voy a graficar, fíjese, menos 4 en X, o sea, Bx igual menos 4, esto parece Y, menos 4, y hacia arriba 6.9, ¿sí ven? 6,9, o sea, este es BY. ¿Qué me faltaría calcular ahí para decir que he graficado digamos, el vector completo en coordenadas rectangulares? Tengo las componentes, pero me faltaría determinar este alfa. ¿Se acuerdan del cuadrito que les di acá? ¿En qué cuadrante estoy? En el segundo, ¿estamos de acuerdo? ¿Y cómo hacía? 180 menos mi dirección. Entonces, usted si quiere, puede hacer, obviamente, tangente a la menos uno de menos, en este caso, tangente a la menos uno del cateto opuesto, es decir, del Y, 6,9 dividido para menos 4. En este caso, ¿qué les decía yo? Acostúmbrese a no ponerle el menos, solo ponga las longitudes. Lo puede hacer así, pero también, si yo ya conozco esto, es facilito. 0 grados aquí, 90 grados acá y 180 grados acá y 270. Entonces, como estoy aquí en el segundo cuadrante, todo esto son 180. Si a todo esto le quito esta parte de aquí de morada de esta dirección, me va a quedar el alfa. Entonces, alfa igual 180 grados menos mi ángulo teta. ¿Cuánto será alfa? 60 grados. 60 grados. Listo. Y lo calculé de una manera más rápida. También es válido esto, ¿no? Si yo ya conozco esto, es mejor irme por este lado, porque ni siquiera uso la calculadora. Simplemente rápido, mentalmente puedo hacer esta resta. Pero entendiendo que hasta aquí son 180, que esto es 90, o sea, eso es lo que usted tiene que saber sí o sí. Vamos a ver un ejemplo en el tercer cuadrante. De hecho, les preparé en cada cuadrante para que vean la diferencia. X menos X, Y menos Y. Voy a anotar hasta que se aprendan de memoria esto, 180, 270. Estos números son fáciles de aprenderse. Si doy la vuelta entera, ya saben, 360 grados. Entonces, si tengo el vector en coordenadas polares, ¿cómo sé eso? Magnitud y dirección. ¿Cómo sé qué es dirección? Respecto al eje X. Tomo el graduador y me dice 210 grados. Hasta aquí son 180. Fíjese, mira, todo esto tengo que recorrer. 180. ¿Cuánto me falta para llegar a 210? 90, 30. 180, 30 también, ¿no? Más o menos por ahí al ojo. Trazo la línea, en este caso 7 unidades, que sería este vector B. Y el ángulo, en este caso, no es cualquier ángulo, es la dirección igual a 210 grados. Entonces, notemos las fórmulas. Como yo tengo en coordenada polar y quiero pasar a rectangular, es lo más fácil esto. 7 multiplicado por el coseno de 210 grados. En este caso, las componentes deberán salir negativas o positivas. Negativo. Negativa. Porque es menos X y menos Y. Las dos deberían salir negativas. Calculen cada uno. Dígame la respuesta. Menos 6.0. Menos 6, coma. 0,6. Ya. Y en Y, Menos 3,5. 3,5. Las unidades que sean, ¿no? Esto es o sea, unidad, pueden ser metros, lo que sea.
Fíjese, entonces con esa fórmula, usando la dirección, me sale exactamente el signo y no batallo. ¿Sí? Entonces voy a representar acá. En Y, dice que tengo esto de aquí. BY sería igual. Usted podría escribir los números simplemente para no saturar el gráfico. Sería BY porque acá ya lo tengo un número, ¿no? Para que no se llene de tanta información el gráfico y se pierda lo importante. Entonces, la flecha morada apunta hacia abajo y a la izquierda. Entonces, la componente en X apunta a la izquierda, la componente Y hacia abajo. Así es como se grafica con las flechas. Y le voy a ubicar por aquí en color rojo mi ángulo alfa. Entonces, aquí sin saberse ninguna fórmula, intuitivamente, ¿cómo calcularía alfa? Con la tangente del cateto opuesto sobre la Claro, eso le tercera. decía. Usted puede O, s- utilizar la fórmula o verlo o si gráficamente. no, Gráficamente, ¿cómo lo haría? Ahí observando. Teta menos 180 grados. ¿Qué opinan los demás? doscientos Teta. diez menos 180 grados. Claro, sí, eso fue lo que dijo la señorita. Teta menos 180 grados. Eso es lo que se hace. Porque a todo este ángulo de aquí se le va a restar esta parte de aquí y me queda el alfa. Entonces es facilito. Entonces aquí sería 210 menos 180 grados, que es lo que vale hasta el segundo cuadrante, ¿no? Entonces esto sería alfa. Por lo tanto, alfa es igual a, 30 grados. Grados. 30. ¿sí ven? Y lo hacen más rápido. Y claro, por supuesto, como les decía, es válido. Alfa igual tangente a la menos uno. Solo que aquí, como les decía, utilice, bueno, en este caso, como los dos son negativos, se van a simplificar y se hacen positivos. Pero, ¿qué es lo que yo les decía? Utilicen solo los valores, en este caso 3,5 y podría probarlo, dividido para 6,06. Tiene que salirle aproximado, de pronto con decimales o exactamente 30. ¿Alguien lo está haciendo, por favor? Sería igual. Ejemplo, a la menos 1 de Sale igual a 3,5. 30. ¿Le sale justo 30 o de pronto con decimales? O sea, me sale 30.008. 30.00. Exacto. Obviamente es porque aquí estoy usando 3,5 y acá 6,06. De pronto aquí el 0,6 tiene más números, ¿sí? Pero aproximadamente 30. Tiene que salir lo mismo. Entonces, imagínese usted, si ya tiene la dirección, no pierda tiempo. Hágalo gráficamente así. Salvo que no tuviese el ángulo teta, no conozco esto, entonces ahí sí no puedo hacerlo. Si conozco en este caso solo alfa, por ejemplo, ahí sí tengo que trabajar con el alfa. Y el último, para terminar esta explicación puntual. ¿Qué pasa si está en el cuarto cuadrante? Menos y. Me dice que tengo un ángulo con respecto al eje X de 330. Entonces, serían 90, 180, 270. ¿Cuánto me está faltando para llegar a esos 330? 60 60 grados. grados. Listo. Entonces, como me está faltando 60 grados, voy a tratar de hacer algo que refleje la realidad. Hasta aquí, justo hasta la mitad, son 45. Un poquito más de acá de pronto. Entonces, aquí estarían los 330 grados, que es la dirección. Y con la regla, trazo la línea del vector, ¿no? Digamos por ahí que sea 6. Esto es V, que equivale a 6. Entonces,
Ahora hacemos más rápido, ¿no? Bx igual al módulo, multiplica el coseno de 330 grados por el seno, en cambio en y, 330 grados. ¿Cuántos salen los valores? En la primera Para sale el 5,03. 5,19. ¿Cuánto? 5,19. 19. 5,19. Entonces ahí como hay tema de decimales, usted puede trabajar, de pronto si le sale una fracción, ponga la fracción, pero generalmente se hace así. Con dos decimales se suele trabajar, si es que hay que aproximar, lo aproximo. ¿Y BY cuánto sale? Menos Menos 3. Sí. 3 coma algo o solo 3. Solo Solo 3. Listo, entonces eso como va hacia abajo, menos 3, eso es BY. Y BX iría hacia acá. Esto es BX. Entonces finalmente determinemos ese ángulo alfa. ¿Cómo lo harían? 360 grados menos 330. Exacto. Ya sabemos que está aquí a la vuelta completa, al cerrar nuevamente el círculo, 360. Menos mi ángulo teta, que son 330 grados. Alfa, ¿cuánto? 30 grados. 30 grados. Listo. Entonces hemos visto la diferencia en cada uno de los cuadrantes para que lo tenga en cuenta. Si ya tengo coordenada polar y me pide encontrar el ángulo alfa, hágala de la manera más fácil, sobre todo en el examen, para que haga rápido. Listo, pasemos a otro tema que son los ángulos directores. Los ángulos directores están formados, como está aquí, ¿no? Primero, tomando como referencia los ejes positivos. Los ejes positivos tanto de X como de Y. En el sistema de coordenadas rectangulares, ¿qué nos dice qué característica tienen estos ángulos? Normalmente, o bueno, es así, ¿no? Varían desde 0 hasta 180 grados. Es decir, ahí está un ejemplo en el primer cuadrante. De igual manera vamos a hacer ejemplos en donde vamos a encontrar estos ángulos directores. Vamos a ver de qué manera se lo hace. Representamos con alfa para el eje positivo de las X y con beta para el eje positivo de las Y. La característica aquí es la siguiente. Mi vector aquí, mi vector A, que está como ejemplo, está en el primer cuadrante. Y yo, por ejemplo, quiero representar el ángulo alfa. El ángulo alfa es para el eje positivo de las X. En este caso, fíjense desde aquí cómo se grafica. No se vaya a confundir con el ángulo teta. Bueno, este en realidad, no me acuerdo este símbolo, pero generalmente no se confundan, ¿no? Olvídense de lo que aprendimos acá de este ángulo relacionado. Aquí vamos a ver ángulos directores, ¿sí? No recuerdo exactamente cómo se denomina este ángulo, pero no es alfa. ¿Sí? Si ven que incluso el símbolo es diferente. Bueno, tengo que buscar cómo se llama este ángulo, esta letra, y se las paso, ¿no? Entonces no se olvide. Fíjense la diferencia. Es muy parecido, pero no es igual. Lo importante aquí es saber que ese va desde el eje positivo de las X. No se confunda con el ángulo teta que va siempre antihorario. Este ángulo de aquí, digamos, que se lo suele llamar alfa también, toma la ruta más corta. Es decir, si el vector está aquí, la ruta más corta para llegar a esta línea es antihorario. Si el vector está, por ejemplo, acá, no haría yo esto. ¿Sí ven? Porque esa es la ruta más larga. Fíjense que pasa 1, 2 y al tercer cuadrante.
Alfa, la ruta más corta, sería aquí. Si el vector estuviera en el tercer cuadrante, tengo que ver de igual manera cuál es la ruta más corta, de tal manera que no se pase de 180 grados. En este caso sería, fíjense así, 90 más 90, 180, ya me pasé. Entonces este ya no sería por ahí, sino sería 90 y hasta acá. Entonces, este ángulo, si fuera acá, por ejemplo, en el cuarto cuadrante, este ángulo alfa, desde aquí, desde el eje positivo, el más corto, digamos, la dirección más corta. Si hago antihorario, fíjese todo lo que tengo que recorrer y me habré pasado de 180 grados. Tengo que hacer la ruta más corta, sería de aquí a acá. Lo mismo pasa con el beta. La diferencia es que beta es respecto al eje positivo de las Y. Por lo tanto, primer cuadrante está aquí, ¿no? Segundo cuadrante, obviamente no voy a hacer esto, sino la ruta más corta. ¿Sí ven? Si estuviera en el tercer cuadrante, vamos a decir beta. Aquí 90, 180 y me pasé de 180. Entonces la ruta más corta sería esta. Cuarto cuadrante para beta. Si yo desde el eje positivo vengo así, 90, 180 ya me pasé. No es por ahí. Entonces 90, la idea es que nunca se pasen de 180 grados. Esos son los ángulos directores. Los cosenos directores, por otro lado, es un cociente, es una división entre ¿qué? Las componentes rectangulares. Yo ya conozco cuáles son las componentes, Bx y By. Esas son las componentes. Y el módulo del vector. Entonces es componentes respecto al módulo, a esto que está en morado. Por eso digo que si usted no domina cómo calcular el módulo, qué es el módulo, qué son las componentes, se le va a hacer complicado acá. Entonces estudie primero esto. Porque aquí se aplica cosenos directores, es un cociente, es una división entre las componentes Bx o By y el módulo del vector. Pero en cada triángulo rectángulo, dice, nos indica hacia dónde se dirige cada cuadrante. Si yo digo, calcule el coseno director del ángulo alfa, entonces usted pone así, coseno de alfa será igual a la componente en X dividido para el módulo, lo que está aquí. Por el otro lado, si quiero calcular el coseno director del ángulo beta, es con Y. Entonces, ¿dónde? Aquí igual se forma un triángulo. Fíjese, para alfa se forma un triángulo, rectángulo. Para beta también se le va a formar un triángulo rectángulo. Donde si yo quiero, en este caso, conocer solo el A, utilizo Pitágoras, ¿se acuerdan? Cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Listo, se despejaba, etc. Es lo mismo. Aquí reemplazando, en vez de AX, fíjese, si yo quiero conocer solo AX, ¿qué tengo que hacer? Despejar. Por lo tanto, este A que está dividiendo paso acá a multiplicar. Por lo tanto, AX será igual a por el coseno de este ángulo director, que lo puedo incluso dibujar de manera diferente, que no se confunda. Y eso es lo que está aquí, A por coseno de este ángulo director, alfa, ¿ya? En Y, perdón, claro, en Y, en cambio es, fíjese, si despejo Y, quedaría A por coseno de beta. Ambos son cosenos, por eso aquí se llaman cosenos directores. Y esto forma parte de su formulario. Si yo le digo, calcule el coseno director de alfa, usted tiene que tener esta fórmula. El coseno director de beta, con esta fórmula de acá. ¿Sí ve? Y de esta manera usted, si reemplaza aquí, la idea es la siguiente. El coseno al cuadrado de esto, más el coseno al cuadrado de este otro ángulo, tiene que dar igual a 1. Esa es una característica. Otra cosa, eso es coseno director. Si yo le pido, calcule el ángulo director, ¿de qué manera lo va a hacer? Solo calcular esto. Y es lo mismo que con la tangente. Cuando hacíamos tangente de alfa igual a componente y dividido para componente x y despejaba la tangente. Lo mismo tengo que hacer aquí. Si solo le pido encontrar el ángulo director, por ejemplo de aquí,
Digo, beta será igual coseno a la menos 1 o arco coseno de AY dividido para el módulo. Entonces, tiene que saberse estas dos fórmulas. Si le pido coseno director, simplemente hace esta división. Si le pido el ángulo director, tiene que despejar el coseno. Y ahí determina el ángulo. Entonces, estos ejercicios de aquí en adelante vamos a hacer rápidamente. Dado un vector 3, 4, calcule sus ángulos directores alfa y beta. Entonces aquí, primero, tengo que saber qué coordenada es. Dígame brevemente, ¿qué coordenada será la que me está dando como dato? Polar. Coordenada rectangular. Por ahí escuché polar, ojo, cuidado. Yo no veo ningún ángulo ahí. Veo un número, una coma y otro número. Eso significa que el primer valor es X y el segundo valor es Y. Entonces, lo primero es saber reconocer en qué coordenada tengo, porque si no, se convertiría en un desastre los cálculos que haría, porque no tendría sentido. Entonces, yo grafico más o menos al ojo 1, 2, 3 en X, 1, 2, 3 y 4 en Y, más o menos por aquí. Entonces, tengo aquí mi componente X, hacia arriba tendría mi componente Y, trazo una línea recta y aquí tengo el módulo del vector y me falta ubicar aquí mi ángulo, pero no lo voy a ubicar porque ahorita lo que voy a trabajar es con esos ángulos directores. Entonces me pide encontrar los ángulos directores. Para yo saber esos ángulos directores de ley, sí o sí tengo que calcular mi ángulo de referencia, mi ángulo que en este caso lo vamos a dibujar así, como más alargado. Y al otro le vamos a dibujar una especie, algo así, ¿no? Que se note la diferencia. Ángulo director es esto, ¿ya? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que nos decía? Y acá voy a separar, voy a hacer otro plano cartesiano y voy a aislar, voy a dejar solo la línea del vector. Vamos a hacer, por esta ocasión vamos a separarlo así, ¿verdad? Y voy a dejar solo el módulo, o sea, solo la línea del vector. Estaba en color vino. Ahí. Y le voy a dejar solo eso. Sí, ni siquiera le voy a poner el B. Entonces, ¿qué me decían los ángulos directores? El beta siempre va desde el eje positivo de las Y en el sentido que recorra el menor ángulo y que no me pase de 180 grados, nunca. Aquí el beta tendría que hacer antihorario o en sentido horario. ¿Quién me dice? Horario. Entonces tengo que hacerlo Horario. así. Porque si lo hago antihorario, fíjese, 90, 180, 270, ya me pasa. No va por ahí. Entonces esto es beta. Y voy a ubicar aquí mi ángulo. Lo voy a poner, no con rojo, lo voy a poner de pronto con un color naranja. Este otro ángulo director, alfa, parte siempre desde el eje positivo. Si hago sentido horario, fíjese todo lo que tengo que recorrer. No tiene sentido. Es menor a 180, entonces desde aquí. Y lo voy a dibujar, como dije, un poquito más exagerado para que se entienda la diferencia. ¿Ya? En este caso, este ángulo director de aquí, ¿cuánto creen que salga? ¿O sería igual a cuál? Así visualmente. Va a ocurrir lo mismo que con el ángulo teta. Este ángulo alfa, ¿a cuál se va a parecer? En el primer cuadrante, solo en este caso. Al teta. A este alfa, ¿no? Tengo que encontrarle otro nombre a este, ¿sí? Pero acá le voy a dibujar con rojo para que se note la diferencia. Y acá lo voy a calcular.
BY yo sí conozco. ¿Cuánto vale BY? En este caso vale 4. Y el X yo también conozco, vale 3. Por lo tanto, voy a calcular este ángulo aquí en rojo, ¿ya? Para que no se confunda. Cateto opuesto, tangente a la -1, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, tangente a la -1, ¿de qué valores? 4 en Y, 3 en X. Encuentre, por favor, el valor de este ángulo. 53.13. 53,13 13. grados. Entonces, fíjese que acá el gráfico es de ángulos directores. Por lo tanto, aquí va a coincidir el valor, ¿sí o no? Este ángulo director que tiene, vamos a decir, el ángulo director en referencia al eje X, será igual a lo mismo, 53,13. Gráficamente nomás yo observo que es lo mismo. Y ahora el beta, ese sí va a cambiar. Pero ¿cómo lo hago? Ahorita estamos haciendo un cálculo visual nada más. Sería los 90 grados menos 53,13. Exacto, tengo 90, le resto los 53,13 que calculé del otro ángulo director con respecto al eje X, y esto me da igual a ¿cuánto? 90 Menos mil. ¿Cuánto? 90 menos 53,13. 36.87. 36,87 grados. Entonces, hemos determinado los ángulos directores de una manera intuitiva. Pero ¿de qué otra manera también yo puedo encontrar los ángulos directores? Lo puedo hacer mediante sus fórmulas. ¿Sí? Coseno del ángulo director con respecto al eje X será con el eje X sobre A. ¿Sí o no? Entonces, una de las rutas que usted puede hacer es esta que acabamos de hacer. Otra sería como el coseno de este ángulo director en el eje X es igual a la componente X sobre el módulo, y el otro es coseno de beta igual a la componente Y dividido para el módulo. Si tomara la otra ruta con estas fórmulas, ¿conozco Bx, sí o no? Responda. ¿Conozco la coordenada en X o no? Sí. ¿Cuánto vale? Sí. 3. 3. 3. ¿Conozco la coordenada en Y? Sí. ¿Cuánto vale? 4. 4. Pero ¿conozco el módulo? Si solo me ha dado como dato esto, ¿conozco el módulo o no todavía? No. 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 Entonces, ¿cuál es la otra ruta? Empiece calculando el módulo. Es decir, aquí B es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. V será igual a ¿cuánto? Determine por favor el valor de ese módulo. A 5. 5. Le sale 5. Entonces, ¿qué es lo que haría usted? Sin haber hecho este gráfico, aplique usted la fórmula. Y vamos a empezar con la de aquí. ¿Qué les decía de los ángulos directores? Que yo puedo despejar esto de aquí. Por lo tanto, puedo tener ángulo director en X, coseno a la -1, ¿de qué? De la componente X, que vale 3, dividido para el módulo que acabo de calcular, que es 5. ¿A qué sería igual este ángulo? 53.13. ¿Sale o no sale lo mismo? Sí. Listo. 53,13. Y el coseno, el ángulo director con respecto al eje Y, que es el beta. Coseno a la -1 de la componente Y dividido para el módulo. Es decir, coseno a la -1 de 4/5. Calcule, por favor. 36.86. 36,86.
Entonces, hagamos la referencia como que usted no conoce ese ángulo. Digamos que nunca vio este gráfico, que nunca hizo esto de aquí. Como queda grabado, no se preocupe, puede ver la grabación, ¿no? Entonces, siguiendo el proceso analítico es este. Yo ubico aquí, grafico mi enunciado para entender en qué cuadrante está. Calculo lo que me está faltando. En este caso era, aquí voy a poner nuevamente, coseno de este ángulo con respecto de ángulo director con respecto al eje X, era la componente X dividido para el módulo, y el otro ángulo director es beta, que era BY dividido para V. Entonces digamos que nunca hice ese gráfico, estoy siguiendo el proceso analítico, entonces ya calculé el módulo, apliqué aquí las fórmulas, despejé, ¿no es cierto? Y encontré los ángulos. Entonces, si yo quisiera representar esto, vamos a ponerlo con colores para que se diferencie. Y este le vamos a poner celeste. Entonces, si quiero dibujar el beta, ¿qué me decía? ¿Desde dónde empiezo? Desde el eje positivo de las Y. Digamos que yo, sin querer, dije, bueno, aquí debe estar los 36 grados. Ya, supongamos que no me di cuenta. Y aquí 53.13. Si usted dibuja para acá, nunca se encontraron estas dos. La idea es que se encuentren. Por lo tanto, si yo digo el camino sería aquí, yo voy a decir que mi ángulo director con respecto al eje X está aquí. Por lo tanto, la manera correcta de dibujar el otro ángulo director sería hacia acá, porque de esa manera se encontrarían. Y en ese punto donde se encuentran, obviamente, es donde se traza este vector B. Y este acá arriba es beta. ¿Sí ven? Esta es la idea. Pero, ¿qué se les hizo más fácil? De pronto ustedes traten de hacer de las dos maneras. Pero vamos a hacer otro en los otros cuadrantes para que vean la diferencia. Entonces, ¿cuál es el proceso? Grafico el vector en coordenadas rectangulares. Luego determino lo que me está faltando. Esto no conozco, entonces voy a determinar el módulo. Con esta fórmula, luego aplico esta fórmula, despejo el coseno, por lo que me está pidiendo determinar es el ángulo director con respecto al eje X. Entonces despejo el coseno. Encuentro que ha sido 53.13. ¿Ya? Y el otro es 36.86. ¿Cómo sé también que este beta no va para acá y que este alfa no va para acá? Porque ya hice este gráfico. Este gráfico les ayuda. ¿En qué cuadrante veo que está quedando aquí? En el primero. Por lo tanto, nunca va a quedar en un cuadrante diferente el vector. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí o sí tiene que terminar acá. Tiene que ser igualito a este. Por eso yo les recomiendo que cuando les pida calcular ángulos directores, grafiquen y dicen, ah, ok, está en el segundo cuadrante, está en el tercer cuadrante, y así no me equivoco. Para que nos quede mucho más claro, vamos a hacer un ejercicio muy parecido, pero utilizando otro cuadrante, en el segundo, para ser específicos. Entonces, segundo cuadrante, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Grafique el enunciado para que entienda en qué cuadrante está. Aquí, como ya le dice, obviamente, pero en el examen no lo va a encontrar así. No va a decir, está en el segundo cuadrante. Usted tiene que determinarlo. Entonces, dice que está coordenada X menos 6, coordenada Y 8. Entonces, más o menos voy a tratar de dibujar aquí. Esto es BX y BY hacia arriba. Eso es más alto, es más largo, ¿no? Tratando de dibujar. Un momento. Tratando de dibujar a escala. Esto es BY. Menos 6 en X y hacia arriba 8. Y trazo la línea del vector. Trate de hacer siempre con regla. Y decir, bueno, para mí esto es una unidad. Entonces, si son 6 igualitos, ¿ya? 8 iguales. Que salga un gráfico que sea, digamos, que tenga relación con la realidad, ¿no?
porque si yo les digo grafiquen un vector que está a 45 grados, eso queda justo aquí los 45 grados. Usted no va a dibujar así y poner que esto es 45. Si todo esto es 90, esto probablemente casi ya llega a 80. Entonces tiene que dibujar algo que tenga sentido. Ya dibujé mi vector en coordenadas rectangulares. Y entonces, para no confundirnos, como aquí solo me pide encontrar los ángulos directores, voy a aplicar directamente las fórmulas. Pero yo ya sé que mi ángulo director va a terminar en el segundo cuadrante. Vamos a empezar aquí. Como me pide los ángulos, coseno de este ángulo con respecto al eje X será la coordenada X sobre A. Despejo. Vamos a graficarlo así. Coseno a la menos 1 de mi componente X, menos 6. ¿Conozco el A o no todavía? No. Ya, entonces ahí me doy cuenta y digo, me detengo un momento y digo, voy a calcular ese módulo. Vamos a ponerlo con morado mismo. Este es el que no conozco. No lo voy a poner Bx porque el vector es A. Voy a llamarlo AY para que tenga referencia, porque tenga sentido. AY, AX y AY. Entonces digo, no he calculado todavía ese módulo. De ley necesito primero saber cuánto es A. Raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado más, aquí casi pongo punto y coma, es más 8 al cuadrado. ¿A qué es igual este A? A 10. Resulta que esto ha sido 10, perfecto, aquí pongo 10. ¿A qué será igual el 126,87 grados. 126,87 grados? Abajo calculo bueno, voy a hacerlo más pequeño para tener espacio. 126,87 grados. Y el beta lo voy a poner directo, ¿no? Ya despejado. Coseno a la menos 1 de la componente y, o sea, de 8 dividido para 10. ¿A cuánto será igual esto? 36,87. 36,87. Entonces, para que vean que no siempre es que el ángulo director va siempre en sentido horario, siempre antihorario, eso no es así. Depende de en dónde se ubique el vector. Vamos a ver, justo estamos viendo el caso, cuando el vector se ubica en el segundo cuadrante. Voy a pasar esto que está aquí acá, pero solo la línea en color morado. Las otras les voy a dejar ahí. Entonces, sepa usted que esto que está aquí es lo mismo que está acá, no es diferente. Entonces, vamos a poner con color rojo. Con color rojo pongámosle al beta para 36,87. Esto por temas de didáctica, nomás para que sea fácil verlo. Pongámosle un color naranja a este ángulo director respecto al eje X, 126,87. Entonces, vamos a ubicar primero el ángulo beta, el que está en color rojo. El ángulo director beta. Empieza siempre desde el eje positivo de las X. ¿Cuál es el más corto? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Antihorario. Si hago horario, fíjese toda la vuelta que doy. Y ubico. Beta. Voy al otro, que está con color naranja. Empieza siempre desde el eje positivo. Este no importa, puede ser antihorario, puede ser horario. ¿Qué distancia cogerían ustedes? ¿Qué dirección, perdón? ¿Horario o antihorario? Horario. Antihorario. Antihorario. Si cojo horario, fíjese, esto es horario hacia la derecha. Hasta aquí a 180 ya me pasé. Entonces, así. Hasta encontrar este vector. Y esto sería el ángulo director con respecto al eje X. Y estaría listo.
Así es como debería quedar representado. Y yo lo compruebo, pues. Obviamente, si quiero saber que está bien, podría hacer lo siguiente, y espero que lo comprendan. Si yo quiero saber que está bien calculado, al yo restar el ángulo director con respecto al eje X, si le resto los 90 grados, tendría que darme este de acá, ¿sí o no? 126,87, réstele 90 grados. 126,87 menos 90. ¿Cuánto le da? 36,87. Exacto. A todo esto lo que estoy haciendo es quitarle los 90 grados y tiene que salir este de aquí. Entonces, ahí me doy cuenta que dibujé bien. Pero como estamos haciendo un ejemplo en cada cuadrante, usted ya va a saber, ¿sí? Hagamos el otro. Listo. X menos X, Y menos Y. Como dice ahí, estamos en el tercer cuadrante. ¿Por qué sé que estamos en el tercero también? X negativo, Y negativo. Entonces, el vector es como que un poco más alargado en X, a X, y hacia abajo es 4, entonces más o menos por aquí, el vector Y. Y aquí trazo la línea del vector con su flecha apuntando hacia donde debe. Esto sería A. Y listo. Entonces, me pide determinar ángulos directores. Entonces, yo ya sé que sí o sí necesito primero conocer este módulo del vector porque la fórmula lo ocupa, ¿no? Raíz cuadrada de menos 7 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Termino por favor a qué es igual esto. Calculen por favor, si no les va a quedar de tarea los que restan. Les faltan 8,06. 8,06. Tienen que verificar, ¿no? Si acaso esté mal. Entonces, ya conozco, entonces fácilmente ya puedo determinar los ángulos directores. Coseno del ángulo director con respecto al eje X igual a la componente X sobre el módulo. Despejando esto, alfa, o bueno, siempre me he acostumbrado a decirle alfa. Como cuando normalmente se pide calcular ángulos directores, ya ni siquiera se calcula el alfa muchas veces. Entonces esto es coseno a la menos 1 de AX, que sería menos 7, dividido para 8,06. Calcule por favor ese ángulo. 150,28. Ya, ¿todos sacaron lo mismo? El tema decimal es bueno y vean, ¿no? Tiene que estar bien calculado eso. Y nos faltaría beta. Lo vamos a hacer con este color. Coseno de beta igual a AY sobre A. Beta es igual a, perdón, coseno a la menos 1 de AY, o sea, menos 4 dividido para 8,06, que es igual esto. 129,74 grados. 129 o 119. Es 119,75 grados. 119, 75 grados.
Listo. Entonces, ahí verán el tema de los decimales. Generalmente ahí es donde suele haber diferencias. Tiene que redondear bien. Listo. Entonces, obviamente, sí o sí, mi ángulo, mi vector, al estar en este tercer cuadrante, yo ya puedo intuir cómo más o menos tengo que dibujar mis ángulos directores. Voy a replicar el mismo plano cartesiano con el módulo del vector A. ¿Sí ve? Eso sería A. Entonces voy a representar primero el ángulo beta. Siempre es desde arriba, ¿no? Falta que anotar los ejes. Los ejes positivos y los ejes negativos. Fíjese que el ángulo beta siempre parte de esta línea de aquí. Siempre. Entonces, ¿lo hago horario o lo hago antihorario? Antihorario. Antihorario. Claro. Esto es antihorario, porque si lo hago horario sería 180 y ya me pasé de los 180. Pues yo me acuerdo que los ángulos directores nunca superan 180 grados, por lo tanto el camino más corto sería este, antihorario. Y el otro, ¿será antihorario o será horario? Horario. Horario. Fíjese. 90 y aquí más algo, nunca llegué a pasarme de 180. En cambio casi, fíjese, o 180 y me pasé. Y este es el ángulo director con respecto al eje X. Vean las diferencias. Un poquito complicado al inicio, pero cuando usted practica uno en cada cuadrante, ya lo entiende, ¿sí? Y sobre todo al momento de ubicar en el gráfico, tengo que ver que no se pase de 180 grados. Esa es la característica. Y finalmente, tenemos uno en el cuarto cuadrante para ver cómo nos va a salir. Esto va aquí, pecho acá. Ya. X menos X, Y menos Y. Entonces observo ahí las coordenadas, coordenada X, la coordenada Y. Vamos a hacerle más o menos ahí. Esto es con B, en cambio, me dice el vector B. Por lo tanto, esto ya será Bx. La nomenclatura depende del vector, ¿no? Y hacia abajo, obviamente, como es 5, más o menos ahí. BY. Entonces se traza a escala con una regla más recto que yo, ¿no? El vector B. Listo, así es como tengo, entonces si en el examen no le digo esto, usted al graficar ya se da cuenta en qué cuadrante está. Generalmente en el examen no le pongo esto, simplemente le pongo el vector aquí. Ni siquiera le digo el vector en coordenada rectangular, porque usted debe estar en la capacidad de reconocer un vector en coordenada rectangular. Entonces, ojo, no, que no le sorprenda que en el examen no les aclare eso. Listo, quiero calcular ángulos directores. Fórmulas. Tengo que tener estas dos fórmulas. Ya voy anotando mi formulario, ¿no es cierto? Todas las fórmulas que usted considere, fórmulas, nada más. Si encuentra usted en su formulario en el examen un ejercicio así resuelto, cero. Y se va con cero y listo, ¿no? Sin reclamo, sin nada, simplemente sale y cero. Solo fórmulas. Por eso usted tiene que hacer su propio formulario para que sepa en dónde buscar cada cosa. Estoy sacando aquí el módulo. Es igual esto, por favor, cuando ya el resultado directo dictame. Diez punto veintinueve. 10, 10,29. Listo. Vamos una vez.
ángulo director respecto al eje X será coseno a la menos 1 de la coordenada X, o sea, 9, dividido para 10,29. Veintiocho coma noventa y nueve. 28. 28, ¿cuánto? 99. 99. Listo. Y finalmente beta. Beta igual coseno a la menos 1 de mi componente menos y, que es menos 5, dividido para 10,29, que es del módulo, que es igual beta. 119,07. 119,0. 7. Ya. Entonces, como ven, cuando no se utiliza todos los decimales, suele variar, ¿sí? Generalmente suele variar aquí en esta parte. Pero esto de acá es lo importante, que tiene que salir 129, 119 y 28. Si en el examen está así, obviamente no es que le va a poner mal si es que no usó dos decimales o si es que usó solo uno. Si la parte principal está bien, o sea, el número principal, en este caso 119 y 28. Y x menos x, y y menos y. Entonces saco la proyección, proyecto este vector igualito acá, más o menos por aquí, este es el vector B. Aquí voy a poner el módulo, ¿no? La línea representa el módulo. Entonces vamos al ángulo director beta. Si lo hago antiorario, ya saben, me paso de 180, estaría mal. Por lo tanto, sería así. Aquí estaría el ángulo director beta. Y obviamente al ojo ya se ve, ¿no? ¿Cuál es el sentido más corto de el ángulo director con respecto al eje X? Porque apenas es 28,9 grados. Si me voy antihorario hasta aquí 90, ya me pasé incluso del resultado que yo saqué. Listo. ¿Preguntas? ¿Algo que necesiten ser aclarado de ángulos directores? Sí, parece que se entendió, ¿no? Si no hay preguntas, generalmente o se entendió todo o no se entendió nada. Yo quiero creer que se entendió todo. Entonces, si le digo, calcule los ángulos directores, de esta fórmula usted tendrá que despejar coseno a la menos 1, etc. Si le pido, encuentre los cosenos directores, ¿usted qué es lo que haría? Encuentre el coseno director de X, por ejemplo, de este. Bueno, dice usted el coseno director con respecto al eje X. AX era menos 7 y el módulo era 8,06. Es decir, aquí vas a sacar un número. Y eso representa coseno, el ángulo director con respecto al eje X, ¿sale cuánto? Sí, menos 7 para 8,06. Aquí le va a salir un numerito, un decimal. Menos 0,868. ¿Ya? Y eso es el coseno director, y esa es la respuesta. Si le pide en cambio el ángulo director, tendrá que sacar coseno a la menos 1 de este número. Listo. Avancemos. Si le pido el vector base y unitario, por ejemplo, el vector base, como se indicó, el vector base está en función de su unitario, que indica su dirección, y los vectores unitarios rectangulares son los siguientes. A y y a x, ¿cuál es la cualidad de estos vectores unitarios? Suman 1. 1, 0, o sea, 1 en x, 0 en y, hacia la derecha y el y hacia arriba. ¿Cómo se expresa un vector unitario? Sería de esta manera. Si les digo, escriba el vector unitario, entonces tiene que ser coordenada x, divido para su módulo y pongo y. Coordenada y divido para el módulo y pongo j. Ese es el vector unitario. Si quiero hallar el vector unitario conociendo los ángulos directores, simplemente aplico esta fórmula también. Esta fórmula de acá arriba aplico cuando tengo así.
Cuando conozco mis componentes y puedo determinar mi módulo. Ocupo esto. Si yo ya conozco mis ángulos directores y me está pidiendo ese vector base unitario, sería con esta fórmula. Vector unitario, entonces el vector unitario resulta, primero que es un vector diferente del vector nulo, ¿sí? El vector unitario, en el sentido del vector A, es usado para indicar la dirección de un vector y su módulo es la unidad, como les he dicho. Si quiero encontrar qué tengo que hacer, no es más que dividir todo el vector para el módulo. Es decir, obviamente, su componente X para A y su componente Y dividido para A. Este es el vector. Lo que está aquí, vector A, es todo esto que está arriba, X y Y. Tengo que distribuir para cada uno el módulo, pero sin el I ni el J, simplemente esa división. El vector base, simplemente, si conoce usted las componentes, por ejemplo, digo yo, escriba el vector base de aquí. ¿Cuáles son las componentes? 9 y menos 5. Pero en vector base, como vemos aquí, tiene que escribirse con I y J. Entonces, 9i y el otro en Y, más o menos, en este caso es menos 5j. Ese sería el vector base de B. Simplemente es una manera de representar. Eso es conociendo las componentes. De igual manera, si conozco los ángulos directores, es así. Vamos a encontrar, bueno, este ejemplo. Bueno, este es un ejemplo sencillo que simplemente es encontrar, en este caso, el vector unitario. Vamos a pasarnos. Este de hecho debía borrarlo. Este es el más completo y el más interesante, y aquí vamos a aplicar todo lo que aprendimos hasta la lámina anterior. Entonces, tengo este ejercicio en donde me dice el módulo del vector A es 15 metros y tiene como ángulos directores 100, en X 100 y el beta que tiene que ver con Y es 10. Hallar primero la dirección, el vector unitario, el vector en función de su módulo y su unitario, el vector en función base y además también las componentes rectangulares del vector, pasar a coordenadas polares, pasar a coordenadas geográficas. Entonces, como ustedes ven, es un ejercicio bastante completo. En este caso, yo lo primero que tengo que hacer es graficar. Entonces, grafico lo que yo tengo. Como en este caso tengo los ángulos directores, tengo que ver en qué cuadrante sale. Entonces, es un poquito, así tan difícil no van a encontrar en el examen. El examen va a ser un ejemplo más fácil, quizás partiendo de coordenadas polares o coordenadas rectangulares. Voy a graficar aquí. Listo. Vamos a poner X menos X, Y menos Y. Listo. Entonces tengo, por un lado, un beta de 10 y un alfa de 100. Por lo tanto, si yo tomo esta ruta aquí, ya no me resulta el beta. Y se dan cuenta, porque beta apenas es 10, llegaría hasta por aquí o hasta por aquí. Si tomo esta ruta hacia acá, ya no conecto, por lo tanto tendría que ser así. ¿Cuál es la diferencia entre 100 y 10? 100 menos 10, aquí. 90. Este alfa está pasándose aquí. ¿Sí ven? Este sería el alfa. Y el beta apenas es 10. Por lo tanto, es imposible que el beta vaya para acá. Si no, tiene que ir sí o sí acá y ahí se unen aquí. ¿Sí ven? Entonces, de esa manera, yo he demostrado que el vector está en el segundo cuadrante. Este módulo, esta longitud, yo ya conozco que es 15. ¿Listo? Entonces, lo primero que me está pidiendo es encuentre la dirección. ¿Se acuerdan cuál era la dirección? ¿Con qué símbolo denotábamos la dirección?
Vamos a poner aquí A. La dirección es con teta. ¿De dónde a dónde va la dirección? Desde el eje positivo de las X en sentido antihorario. ¿Se acuerdan esto? Hasta encontrarme con el vector. Aquí estaría teta. Por lo tanto, teta ha sido igual a ¿cuánto? Eso no es igual a este vector de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, por lo tanto, ¿valdría cuánto? ¿Sí o no? 100 100. grados. Y ya tengo el literal A, que me pide encontrar la dirección. Ha sido 100 grados. Luego, vamos a ver el literal B. El literal B me dice el vector unitario. El vector unitario se escribe así. UA. Es decir, el vector unitario, en este caso de A. Vector unitario de A. Como yo conozco los cosenos directores, entonces voy a ver atrás. En las fórmulas, donde decía, si usted conoce los cosenos directores, simplemente la componente X multiplica por alfa y la componente Y por beta. ¿Sí? O lo otro que usted puede hacer, en este caso, es encontrar las componentes mediante el ángulo teta. Como decíamos, coseno, en este caso, perdón, AX era igual al módulo A por el coseno de teta. Y AY es igual a A por el seno de teta. Esto es para encontrar las componentes rectangulares del vector. Entonces usted podría hacerlo de esta manera, pero ya le digo, vector unitario, yo lo voy a calcular aquí directamente, así como les acabo de decir. Sería la manera más fácil, de hecho yo creería que sí. Entonces aquí, ¿cómo voy a calcular? Vamos a utilizar este de aquí. Entonces usted, si le pongo en el examen y usted ya encontró el vector teta, sería más fácil con ese, ¿no es cierto? Entonces, coseno, voy a ver la parte, la componente de aquí, la X, ¿no es cierto? Coseno de teta, o sea, coseno de 100 grados. Coma, voy a hacer bien esta coma, seno de 100 grados. Ya, y aquí vamos a sacar unos numeritos en decimales, que eso representa el vector unitario. ¿A qué sería igual? Coseno de X, ¿cuánto es? Listen, Pues, sería seno de 10 grados. no, vamos a hacer los dos cosenos. Para el vector unitario, vamos a acostumbrarnos a esta fórmula. Coseno de teta por seno de teta. ¿Ya? Esto es otra cosa que estamos aprendiendo recién, que es el vector unitario. Vamos a calcularlo así de manera fácil. Calcule, por favor, primero coseno de 100 y dígame cuánto sale. Menos 0,17. 0,17 y de pronto otro decimal. 3. 3 o 4, el que sea, ya. Pongámosle 3 decimales. ¿Y el otro cuánto sale? Seno de 100 grados. 0,98. 0,98 y otro número. 4. 4. Ya, entonces aquí vamos a separarle con un punto y coma para saber que esto es componente X, componente Y. Entonces, el vector unitario, la manera fácil, así. Con el coseno de la dirección. Coseno de 100, seno de 100. Veamos el C, el vector en función de su módulo y de su unitario. Vamos a poner aquí literal C, es el vector, es un vector en función de su módulo y su unitario. O sea, el vector A en función de su módulo sería A por su unitario, es decir, por U de A. Esto es el vector en función de su módulo y de su unitario. Por eso les hice calcular así antes, porque aquí ya me queda facilito. Como yo ya tengo, simplemente digo, el vector A será igual a
el módulo. ¿Cuánto es el módulo del vector? Lo tenemos aquí en los datos. 15. 15. Simplemente escribo yo 15 por, y anoto lo que está acá arriba. Y este es el vector unitario, menos 0,173, punto y coma 0,984. Ese es el vector en función de su módulo y de su unitario. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí tengo que poner I y aquí tengo que poner J. Listo. Siguiente. ABCD. El D dice vector base. El vector base, en cambio, tengo que hacer A es igual. Ahí ya tengo que encontrar las coordenadas digamos, las componentes de mi vector. Ahí sí podría ser, por ejemplo, A por coseno de teta, y eso será en X. Y luego A por el seno de teta, es decir, en vez de teta voy a poner el coseno de 100, y aquí 15, o sea, 15 por el coseno de teta. Simplemente es aquí, esto les voy a pedir que completen, si lo quieren hacer de la manera más fácil es esto, a X, este les queda para ustedes para que practiquen, y si no pueden hacer, nos vemos en la tutoría del viernes. Entonces aquí el vector en función de su vector base, el D, es AX en Y más AY en J. Es decir, usted tiene que encontrar las componentes. Utilice el método que usted desee para las componentes. Esta parte de aquí en adelante usted ya lo sabe hacer. L es simplemente las componentes rectangulares del vector. Por lo tanto, usted tendrá que expresar el vector en sus componentes de X y Y. Simplemente AX, punto y coma, AY. Es decir, sin el I ni el J. Vamos a ver el F. El F dice coordenadas polares. El F, ¿ya lo calculamos o no? ¿Ustedes creen que ya lo tenemos? ¿Ya tenemos el módulo y la dirección? El módulo es 15 y la dirección, ¿se acuerdan? 100. Simplemente tengo que escribir. Una pregunta. Sí. En el literal C que dice el vector en función de su módulo y unitario, solamente se le deja así, tal cual. Ajá. Le deja el Así como 15 dijo usted. por este número. Así. Porque ahí está el vector de Ya. su... Así. Ajá. Así es como se expresa. Ya. Y Ingeniero, aquí el F... Sí. disculpe, ingeniero, yo entré un poquito después que tomó la lista y le estoy avisando porque ya faltan 5 minutos para que termine su clase, para Ya. ver si me puede Listo. ayudar con la asistencia. Buenas tardes, ingeniero. Listo. Disculpe, yo también doble Déjeme terminar, por favor. Por eso, conéctense a tiempo, no hay problema. Déjeme terminar rápido con las indicaciones. Pongo la asistencia, indico de qué se trata la tarea y nos vamos, ¿sí? F, pasar a coordenadas polares, usted ya lo sabe. G, pasar a coordenadas geográficas, ya lo sabe. Entonces, por favor, complete este ejercicio. Si tiene problemas, usted me avisa, ¿ya? Pero prácticamente lo que falta es fácil, esto usted ya lo conoce. Vamos a lo crítico, que es el tema de la asistencia. Y me he dado un poco más de paciencia para poder explicar, para que queden todos los conceptos entendidos. Si normalmente esta clase yo la termino de dar siempre en hora y media máximo. Y por eso siempre les pido que me ayuden rápido con los cálculos para poder avanzar. Si no, quedamos a veces a medias. Ok. Tenemos que se abra aquí. Listo. Galarza. Sí, doctor, sí, ingeniero, perdón. Ortiz Rivera. Sí, muchísimas gracias, ingeniero. Y Ramírez Aguilar. Ya, Ramírez no ha llegado. Listo, mi asistencia también está lista. Veamos entonces. La tarea va a ser resolver 5 ejercicios a mano. ¿Dónde encuentran la tarea? En el documento lectura 1 que todavía no les activo. Tengo que activarles para que puedan visualizar.
5 ejercicios, facilito. La carátula obviamente hágala en Word, no se complique. Para escanear utilice CamScan, Adobe Scan, alguna aplicación. No tome solo fotos y pase a PDF porque no suele salir claro. Evite que salga la cama, la sombra del teléfono. Trate de tomar unas fotos más claras, por favor. Son 5 ejercicios, ¿sí? Facilitos. Y también van a tener un foro de aplicación de vectores en criminalística. Les voy a hacer ahí por ahí una pregunta, usted tiene que responderla porque es calificado. Listo, y hasta aquí con ustedes. Si tienen alguna duda, por favor, conéctese al link de la Una tutoría del pregunta. día viernes. Ahí resolvemos cualquier duda, cualquier explicación extra. ¿Sí? Es respecto a la tarea de la semana pasada. Ujú. eh, las gráficas, ¿se le puede realizar una sola gráfica, todos los datos que nos piden o no? Sí, como si usted se fija en la tarea, lo que dice ahí es graficar el resultado. Si, por ejemplo, le dice transforme este vector que esté en coordenadas rectangulares a coordenadas polares, la gráfica obligatoria sí o sí tiene que presentar usted la de la transformación, en este caso la del vector en coordenadas polares. Obviamente, si usted prefiere dibujar todo, no hay problema y de hecho sería lo aconsejable, pero con que esté los cálculos bien realizados y esté graficada la solución, yo lo doy por válida. ¿Otra pregunta? Bien, ingeniero, muchas gracias. Listo, chicos, me despido. Nos vemos la siguiente semana. Hagan las tareas y con quien necesite alguna explicación adicional, nos vemos el viernes a las 9 de la mañana en la tutoría. El link lo tienen ahí debajo del link de clases. Listo, hasta luego.